Sí. Hola, buenos días. Bueno, como nos ha dicho el moderador que tenemos poco tiempo, pues la próxima vez utilizar un currículum más reducido, porque es que son muchos minutos y voy a utilizarlos en algunas cuestiones de actualidad y quizá con alguna invasión sobre el siguiente tema. Yo siempre he tenido como referencia, en cuanto a lo que supone la cultura y la profundidad democrática de un país, unas palabras del presidente Kennedy en su toma de posesión, cuando dijo que el grado de autenticidad democrática de un país se mide por la cantidad de información auténtica y veraz que el Estado da a los ciudadanos, considerándolos como adultos responsables. Esta frase, que no es de Kennedy, es de Lessinger, que es el que le hacía los discursos, pero bueno, vale y tiene la autoridad del que la pronuncia, y el momento en que la pronuncia creo que es perfectamente válida y que tiene que ser permanente como un test democrático. Hay muchos test para la democracia, pero uno de ellos es efectivamente el de el grado de información y de transparencia. Es más, nuestros constituyentes, en el artículo 105 de la Constitución, pues consagraron el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los archivos de la Administración y pusieron solamente como salvaguarda la defensa y seguridad del Estado. El sentido de defensa se entiende siempre en situaciones de guerra y está un poco referenciado a algo que, bueno, afortunadamente creo que ya no va a haber guerras como las anteriores, y en segundo lugar los espías tampoco van a ser como la Mata Hari, o sea que todo esto va a evolucionar porque las tecnologías y los drones y todas estas cosas pues ya han hecho cambiar mucho estos parámetros. También hay otro obstáculo que sería el de la investigación de los delitos, que casi es innecesario porque bastaba con la ley de enjuiciamiento criminal, y se supone que es la investigación de los delitos en todo aquello que afecte a la averiguación de la verdad. Una vez que se ha levantado el secreto del sumario o una vez que ya la investigación judicial haya llegado a un término favorable o desfavorable, pues incuestionablemente ya no tiene sentido la cautela. Y el derecho a la intimidad, esto da mucho juego porque realmente incluso acabamos de tener, bueno, como que dice anteayer, un ejemplo. Yo, bueno, no entro ni salgo y tampoco quiero hacerle propaganda del libro de Pilar Urbano, pero la carta de el hijo de Suárez me ha dejado perplejo, porque realmente invoca unos derechos que no son suyos, y además, en cuanto al derecho a la imagen, prácticamente ya autorizó por activa y por pasiva la utilización. Podrá tener derecho a otras cosas, pero incuestionablemente esos valores, cuando hay en juego pues datos de interés público relevante, pues no se puede invocar como coartada respecto del acceso a la verdad. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro país, como se me ha dicho que hable sobre la impunidad y sobre las dificultades de las víctimas de tener acceso a la averiguación, a una comisión de la verdad. Los investigadores cada vez, esto hay que reconocerlo, en algunos aspectos tienen menos dificultades que, por ejemplo, había, porque yo, bueno, me tocó vivir una peripecia muy específica. Aquí hubo, por parte de los franquistas, o sea, la versión oficial del franquismo era la llamada causa general. Bueno, esa causa general que se construyó con materiales solamente de parte y con un sentido propagandístico, no con un sentido histórico ni científico ni con ningún afán de buscar la verdad, sino de hacer o de justificar los excesos del régimen, incluso pues justificar los asesinatos y las torturas. Pues bien, en esa causa general estuvo, yo no sé por qué, nunca, la verdad que no tuve tiempo o curiosidad por saberlo, custodiada en la Fiscalía entonces del Tribunal Supremo, después Fiscalía del Reino y después Fiscalía General del Estado. Y la Secretaría Técnica de la que yo formaba parte era la encargada de autorizar a los historiadores para tener acceso a esa causa.
Yo, como nadie me avisó de eso, un día me dijeron, hay un señor que viene a pedir una autorización, no tenía ni idea, ya me enteré, y es más, no sabía ni dónde estaba. Creí que hubo un momento que estuvo en los propios archivos del Tribunal Supremo, después creo que se llevó a Alcalá de Henares, no lo sé exactamente, no le he seguido la trayectoria, y bueno, pues le di la autorización. Eso explica también, dicho sea rápidamente, el hecho de que al estar controlado el historiador español por la Fiscalía, pues la mayor parte de los trabajos pioneros, por decirlo así, de investigación sobre la guerra civil sean de autores extranjeros. Porque los autores nacionales o iban a confirmar la propaganda oficial del régimen, o si pretendían investigar simplemente con criterios científicos, eran fichados, porque esa petición pasaba a la Brigada Político-Social y, por tanto, podían tener por lo menos la vigilancia. Yo no digo que tuve y algún problema, y eso fue lo que hizo que, claro, venía un historiador extranjero, recuerdo un profesor de una universidad norteamericana, y parece que al régimen o no se atrevía o tenía menos obstáculos para darle esa autorización. Y esto ha sido una de las causas por las que efectivamente ha habido durante mucho tiempo una verdad oficial y se está tardando, aunque se está recuperando, en reconstruir la verdad real de lo que pasó en aquel tiempo. Y para terminar, porque después, si hay alguna pregunta, hoy ahora hay un aspecto de la impunidad que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, yo no sé si realmente no estudié bien, la verdad que nunca saqué brillantes notas en la carrera, pero me enseñaron que tanto la amnistía como el indulto son causas de extinción de la responsabilidad criminal. Cuando este país estaba bajo un régimen de la Ley Orgánica del Estado de unidad de poder y diversidad de funciones, el jefe del Estado, el general Franco, dictó pues, prácticamente, yo creo que 6 amnistías y 14 indultos generales. Tiene el récord Guinness mundial, no ha habido otro jefe de Estado que haya... y eso que en aquella época los papas duraban mucho tiempo, porque cada vez que se moría un papa había un indulto. Y entonces alguien le dijo, porque no, esto es un informe jurídico, que tenía la facultad de indultar a las personas cuya responsabilidad criminal no se había declarado. Y entonces en los indultos, lo cual nos venía muy bien, incluso indultaba a los procesados. Vamos, yo si hubiera sido procesado hubiera dicho, oiga, por favor, permítame usted la presunción de inocencia, porque me está usted declarando culpable previo. O sea, un juicio, no, usted ya está indultado y se cierra, y ni siquiera se iniciaban las actuaciones. Bueno, pues nos estamos encontrando con que la Fiscalía General del Estado democrático actual está sosteniendo la tesis de la no perseguibilidad, es decir, ni apertura siquiera de diligencias penales para Billy el Niño y Muñecas, porque ya se les aplica la amnistía. Yo no voy a discutir ahora, en primer lugar, porque no tengo tiempo, tengo mis teorías sobre eso, y sería discutible si era aplicable o no, pero procesalmente es una aberración. Lo que hay que hacer es abrir una investigación, determinar si existe una posible responsabilidad penal, que vean el artículo 130 del Código Penal, no cuesta mucho leerlo, se encuentra enseguida, y verán que es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. Y establecidas las bases para una posible responsabilidad criminal, a lo mejor, ahí ya sería otra discusión, pues se le aplicaría la amnistía o el indulto. Pero poner como obstáculo ya no de investigar, sino ni siquiera de abrir una investigación. La amnistía, repito, es una aberración jurídica que yo creo que convendría incluso llevarla al Tribunal Constitucional como institución. Las personas son las personas que los ocupan, pero hasta sería interesante ver cómo se sacaban de encima el problema jurídico y cómo argumentaban. En definitiva, estamos en una situación efectivamente de opacidad en cuanto a la posibilidad de investigar todos estos crímenes y reforzados además por leyes como la de la amnistía y ahora ya rematada por la ley de la jurisdicción universal que, añorando la doctrina procesal del franquismo, se permite decirle a los jueces que sobresean
Y mire usted, yo no le puedo decir a los médicos que receten. Los médicos recetarán lo que sea. Yo aplicaré la ley, pero el que tiene que sobreseer soy yo. Pero ahí está una disposición en la que ordena sobreseer en la mejor línea de los indultos generales del franquismo. Yo creo que con esto ya he expuesto un poco la...